Disculpe, dije, mi voz más aguda de lo que pretendía. ¿Qué están haciendo en nuestra casa? El tío Terrence me miró con esa sonrisa condescendiente que me puso la piel de gallina. Nuestra casa, Autumn, cariño, solo eres una niña. No puedes pensar que puedes mantener este lugar con 3 niños y sin ingresos. Esta es nuestra casa familiar, dije con firmeza. Mi padre nos la dejó. Lo hizo. La tía Lisa intervino, su voz goteando con falsa dulzura, porque hemos estado revisando sus papeles y no vemos ningún testamento o documentación que diga eso. Mi corazón se encogió. En todo el caos de mi duelo y de cuidar a mis hermanos menores, nunca pensé que un ser humano sería tan desalmado e inhumano como para echarnos de la casa de nuestro difunto padre en este momento tan difícil. 3 días. Nos dieron 3 días para empacar nuestras vidas enteras y dejar el único hogar que mis hermanos habían conocido. Antes de continuar, por favor, pulsen ese botón de suscribirse, denle me gusta a este video y déjenme saber en los comentarios de qué país están mirando. Mi nombre es Autumn Carter y esta es la historia de cómo mi familia intentó destruirnos y cómo sobrevivimos para reclamar lo que era legítimamente nuestro. Ahora tengo 32 años, sentada en mi oficina con vista al centro de Atlanta. Pero cuando cierro los ojos, todavía puedo oler el moho de ese apartamento en el sótano donde crié a mis 3 hermanastros después de que nuestro mundo se desmoronara. La gente siempre me pregunta cómo lo hice, cómo nos mantuve unidos cuando todo parecía desesperanzador. La verdad es que casi no lo logro. Hubo noches en las que lloré hasta quedarme dormida, preguntándome si llegaríamos al próximo mes. Pero les hice una promesa a esos niños y nunca he roto una promesa en mi vida. Permítanme empezar desde el principio. Cuando mi padre Raymond Carter falleció de un repentino ataque al corazón, solo tenía 45 años, fuerte como un viejo árbol un día y desaparecido al siguiente. Papá siempre había sido mi héroe. Un hombre que se abrió camino desde la nada, que amaba ferozmente a su familia y que me enseñó que la integridad valía más que el oro. Mi madre biológica, Danielle, había fallecido de cáncer cuando yo era muy joven. Apenas la recuerdo, pero papá mantuvo viva su memoria a través de historias y fotografías. 2 años después de que mamá muriera, papá se casó con Angela, una mujer dulce que nunca intentó reemplazar a mi madre, pero me amaba como si fuera su propia sangre. Angela dio a luz a 3 niños, Malik, Jordan y Cameron. Malik tenía 15 años cuando papá murió. Callado, reflexivo y responsable más allá de sus años. Jordan tenía 13, lleno de chistes y risas que podían iluminar cualquier habitación. Cameron solo tenía 11, todavía mi hermano pequeño en todos los sentidos que importaban, sensible y amable con el corazón más grande que jamás hayas visto. Angela quedó devastada cuando papá falleció. Lo amaba con todo lo que tenía y verla sufrir era como ver a alguien desvanecerse lentamente. 3 meses después del funeral de papá, Angela murió mientras dormía. El médico dijo que fue una insuficiencia cardíaca, pero yo lo sabía mejor. Murió de un corazón roto. En el lapso de 3 meses, pasé de ser una estudiante de segundo año de universidad con sueños de convertirme en maestra a ser la única tutora de 3 niños en duelo. Pero no estaba preparada para lo que vendría después. El día después del funeral de Angela, el tío Terrence apareció en nuestra casa con su esposa, la tía Lisa, y su hija, mi prima Belle. El tío Terrence era el hermano mayor de papá, un hombre en el que nunca había confiado, ni siquiera de niña. Había algo en sus ojos, una frialdad que me incomodaba cada vez que miraba el modesto éxito de nuestra familia. Autumn, cariño, dijo la tía Lisa con falsa dulzura. Necesitamos hablar sobre la casa y el futuro de los niños. Estaba exhausta por el dolor y los arreglos del funeral, pero algo en su comportamiento me puso alerta. ¿Qué quieren decir? El tío Terrence se aclaró la garganta. Bueno, tu padre no dejó testamento y esta casa tiene una hipoteca que necesita ser pagada. Los niños necesitan tutores apropiados, adultos que puedan proveer para ellos. Yo puedo proveer para ellos, dije con firmeza. Mi padre nos la dejó. Tienes 19 años, Belle interrumpió con una sonrisa. Apenas puedes cuidarte a ti misma. Raymond nunca discutió la tutela con nosotros, pero somos familia. Nos llevaremos a los niños y podrás visitarlos cuando quieras. La sangre se me heló. Llevárselos, no van a ir a ninguna parte. Nos quedaremos juntos. La máscara del tío Terrence se deslizó por un momento y vi el cálculo en sus ojos. Autumn, sé razonable. No tienes trabajo, no tienes ahorros. ¿Cómo vas a alimentar a 3 niños en crecimiento, pagar por esta casa? Ellos merecen estabilidad. Lo resolveremos, dije, acercándome instintivamente a mis hermanos, que habían estado escuchando desde la puerta de la cocina. Fue entonces cuando apareció el tío Maurice.
El hermano menor de papá, siempre el callado, acechando en las sombras, pero había algo peligroso en su silencio. Había estado revisando los papeles de papá mientras hablábamos. No hay testamento, anunció, tampoco hay una póliza de seguro de vida, solo deudas. Sabía que eso estaba mal. Papá era meticuloso con las finanzas, siempre hablando de asegurarse de que estuviéramos protegidos, pero cuando pedí ver los papeles, el tío Terrence se volvió agresivo. Estamos tratando de ayudarte, Autumn, no lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. A la mañana siguiente regresaron con el señor Banks, un abogado que nunca había visto antes. Tenía documentos de aspecto oficial que supuestamente probaban que papá había muerto intestado sin testamento. Según estos papeles, como los parientes sobrevivientes más mayores, los tíos tenían el derecho de tomar decisiones sobre los niños menores. Esto está mal, seguí diciendo. Papá tenía un testamento, me lo mostró el año pasado. El señor Banks apenas me miró. Lo siento, señorita Carter, pero no hay registro de ningún testamento. La herencia es esencialmente inútil, solo deudas y esta casa hipotecada. En una semana me habían quitado legalmente la custodia de mis hermanos. En 2 semanas habían vendido nuestra casa familiar para pagar lo que afirmaban que eran las deudas de papá. Me dieron 3 días para empacar nuestras pertenencias y encontrar otro lugar para vivir. La noche antes de que tuviéramos que irnos, reuní a Malik, Jordan y Cameron en lo que solía ser nuestra sala de estar, ahora vacía con unas pocas cajas. Escuchen, dije, escúchenme. No sé qué está pasando o por qué, pero les prometo esto. Vamos a estar bien, los cuidaré pase lo que pase. Incluso si tengo que perderme comidas, ustedes, chicos, nunca se irán a la cama con hambre. Malik, intentando ser fuerte a sus 15 años, asintió. Lo sabemos, Autumn, confiamos en ti. Jordan, que solía ser el bromista, estaba inusualmente callado. Ahora somos realmente pobres. No tengo mucho dinero, admití, pero nos tenemos el uno al otro. Eso es lo que importa. Cameron se acurrucó en mi regazo, algo que no había hecho en meses. Quiero que papá regrese. Lo sé, cariño. Lo sé, pero papá nos amaba y donde quiera que esté quiere que nos cuidemos el uno al otro. ¿Pueden ayudarme a hacer eso? Él asintió contra mi hombro y le hice una promesa silenciosa a la memoria de mi padre. No dejaría que sus hijos sufrieran. Lo que fuera necesario, el tiempo que fuera necesario, nos mantendría unidos. Nos mudamos a un apartamento en el sótano en el este de Atlanta que encontré a través de un anuncio de Craigslist. El alquiler era de $800 al mes, lo que parecía imposible con mi salario de minorista a tiempo parcial, pero era todo lo que podía pagar. El apartamento era húmedo con techos bajos y una pequeña ventana que apenas dejaba entrar luz. La dueña, la señora Rodríguez, fue lo suficientemente amable como para dejarnos mudarnos con solo un depósito parcial cuando le expliqué nuestra situación. La primera noche en ese sótano, me quedé despierta escuchando a mis hermanos respirar en su dormitorio compartido. Tenía exactamente $347 en mi cuenta corriente, 3 niños en crecimiento que alimentar y ni idea de cómo iba a hacer que funcionara. Pero estaba decidida a intentarlo. Dejé la Universidad Estatal de Georgia la semana siguiente y empecé a trabajar en 3 trabajos. Por las mañanas, limpiaba oficinas en el centro por $12 la hora. Por las tardes, trabajaba en una cafetería llamada Sunny's Kitchen por $8 la hora más propinas. Por las noches y los fines de semana, cuidaba niños para familias en Buckhead, que pagaban bien y no hacían demasiadas preguntas sobre mi situación. Los niños tuvieron que cambiar de escuela, transfiriéndose de su agradable distrito suburbano a escuelas del centro de la ciudad que estaban superpobladas y subfinanciadas. Los vi luchar por adaptarse. Vi cómo intentaban no quejarse de su nueva realidad. Malik intervino de una manera que me rompió el corazón. Empezó a hacer las compras y a cocinar la cena cuando yo trabajaba tarde. Ayudó a Jordan y Cameron con la tarea y se aseguró de que hicieran sus tareas. A los 15 años, era más responsable que la mayoría de los adultos que conocía. Jordan usó el humor para sobrellevarlo, contando chistes incluso cuando comíamos fideos ramen por 4ª noche consecutiva. Oye, Autumn, ¿crees que si comemos suficientes de estos, nos convertiremos en fideos nosotros mismos? Yo podría ser Jordan Spaghetti. Cameron fue el que tuvo más dificultades para adaptarse. Había sido el bebé de la familia, protegido y mimado, y de repente estábamos luchando por mantener las luces encendidas. Empezó a tener pesadillas y se subía a mi cama en medio de la noche, susurrando, «Vamos a estar bien, Autumn». «Vamos a estar bien», le susurraba de vuelta, aunque no estaba segura de si yo misma lo creía. Para nuestro segundo año en el sótano, había desarrollado un sistema que nos mantenía a flote. Apenas. Trabajaba aproximadamente 70 horas a la semana, dormía tal vez 5 horas por noche y vivía de café y determinación.
Los chicos estaban prosperando a pesar de nuestras circunstancias. Malik mantenía un GPA de 3.8. Jordan entró en el equipo de baloncesto y Cameron se unió al coro de la escuela, pero el estrés me estaba matando. Una noche particularmente difícil, llegué a casa de mi tercer trabajo para descubrir que la electricidad había sido cortada. Me había retrasado en el pago y a pesar de mis súplicas telefónicas, la compañía eléctrica nos había cortado. Era diciembre, hacía frío y estaba oscuro, y me senté en mi coche fuera de nuestro edificio de apartamentos llorando hasta que no pude respirar. Tenía exactamente $23 en mi cuenta. El alquiler se vencía en 5 días. Los niños necesitaban abrigos de invierno. Cameron había estado tosiendo y me preocupaba que necesitara ver a un médico. Pero habíamos perdido nuestro seguro de salud cuando dejé la escuela. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, consideré llamar al tío Terrence. Tal vez tenían razón. Tal vez los chicos estarían mejor con adultos que realmente pudieran proveer para ellos. Pero luego recordé la forma en que el tío Terrence había mirado nuestra casa, el cálculo en sus ojos, la velocidad con la que se habían movido para deshacerse de mí. Algo no estaba bien en toda la situación y mis instintos me decían que mis hermanos no estaban a salvo con esa gente. Me sequé las lágrimas, entré y encendí todas las velas que pude encontrar. Cuando los niños preguntaron por la electricidad, lo convertí en una aventura. Estamos de campamento, campamento interior. ¿Quién quiere contar historias de fantasmas? Nos acurrucamos juntos en el sofá bajo todas las mantas que teníamos, y durante unas horas se sintió como si fuéramos una familia de verdad otra vez. Jordan contó chistes ridículos, Malik nos leyó a la luz de las velas, y Cameron se quedó dormido en mi regazo. Esa noche, después de que se fueron a la cama, empecé un diario. Escribí todo lo que podía recordar sobre las finanzas de papá, sobre las reuniones con los tíos y el señor Banks, sobre la extraña velocidad con la que nuestras vidas habían sido desmanteladas. No sabía por qué estaba documentando todo, pero un instinto me decía que podría necesitar esta información algún día. Los chicos y yo desarrollamos nuestras propias tradiciones y bromas internas. Los domingos por la mañana eran mañanas de panqueques. No importaba cuán ajustado estuviera el dinero, siempre me aseguraba de que tuviéramos los ingredientes para los panqueques. Era nuestro único lujo garantizado y lo hacíamos especial con cualquier aderezo que pudiéramos pagar. Cuando Malik cumplió 16, no podía pagar un coche o incluso una gran fiesta, pero ahorré durante meses para comprarle un bonito reloj en una casa de empeños. Todo hombre Carter necesita un buen reloj, le dije, haciendo eco de algo que papá solía decir. Malik lloró cuando lo abrió. No porque fuera caro, sino porque sabía lo que significaba. Sabía que me había sacrificado para conseguirlo para él. Autumn dijo, no tienes que hacer cosas como estas. Lo entendemos. Eres mi hermano, interrumpí. Te mereces cosas bonitas. Te mereces todo. El 16º cumpleaños de Jordan fue diferente. Había estado hablando de querer llevar a una chica al cine, pero le avergonzaba no tener dinero ni ropa decente. Trabajé turnos extra durante 2 semanas y le compré una bonita camisa y lo llevé de compras para el perfume perfecto. Te ves tan guapo, le dije mientras se preparaba para su cita. Papá estaría muy orgulloso. Gracias, mamá, dijo, luego se corrigió. Quiero decir, Autumn, lo siento. Está bien, dije, aunque mi garganta se cerró por la emoción. Está bien. Cameron era diferente de sus hermanos, artístico y sensible con una hermosa voz para cantar. Cuando tenía 14 años, su profesor de coro me dijo que tenía un verdadero talento y que debería considerar lecciones de canto. No podía pagar lecciones profesionales, pero encontré una cantante de ópera jubilada que enseñaba en su casa y estaba dispuesta a negociar. Limpiaba su casa 2 veces por semana a cambio de las lecciones de Cameron. La primera vez que lo escuché actuar en un concierto escolar, cantando un solo que hizo que todo el auditorio se quedara en silencio. Lloré allí mismo en la audiencia. La señora Rodríguez, que se había convertido en una abuela para nosotros, me apretó la mano. Criaste a buenos niños, susurró. Lo estoy intentando, susurré de vuelta. Para cuando tenía 23 años, habíamos estado viviendo en modo de supervivencia durante 4 años. Estaba exhausta de maneras que el sueño no podía arreglar, funcionando solo con el combustible y la terquedad. Los chicos estaban bien. Malik era un señor con perspectivas universitarias. Jordan estaba prosperando en el equipo de baloncesto y Cameron estaba ganando concursos de canto, pero yo me estaba desmoronando. Desarrollé migrañas crónicas por el estrés y la falta de sueño. Había perdido demasiado peso porque a menudo les daba mis porciones a los chicos. No había tenido una cita o una vida social desde que nos mudamos al sótano. Toda mi existencia giraba en torno al trabajo y a mantener a mis hermanos a salvo y alimentados.
Una noche me derrumbé en la cafetería, simplemente me caí mientras llevaba una bandeja de comida y todo se volvió negro. Me desperté en la sala de emergencias con la señora Rodríguez sosteniendo mi mano y mis 3 hermanos luciendo aterrorizados en la esquina. Estás exhausta, me dijo el médico. Tu cuerpo se está apagando. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una noche completa de sueño, una comida adecuada? No pude responder porque honestamente no podía recordarlo. Autumn, dijo Malik cuando llegamos a casa. Esto tiene que parar, te estás matando. Estoy bien, insistí, pero todos sabíamos que no lo estaba. No, no lo estás, dijo Jordan, y no podemos perderte a ti también. Cameron, ahora de 15 años y casi tan alto como yo, me rodeó con sus brazos. Encontraremos otra manera, pero tú también tienes que cuidarte. Esa noche tuve un colapso que se había estado gestando durante años. Sollocé hasta que no pude respirar. De luto no solo por mis padres, sino por la vida que había abandonado, los sueños que había sacrificado, la juventud que había perdido. Mis hermanos me abrazaron mientras lloraba, y por primera vez desde que todo esto comenzó dejé que me cuidaran. Tengo miedo, admití. Tengo miedo de no ser suficiente. Tengo miedo de estarles fallando. ¿Estás bromeando?, dijo Malik. Autumn, nos salvaste. Nos has dado todo, vamos a lograrlo, agregó Jordan, todos juntos. Y algún día, dijo Cameron, con la sabiduría de alguien mucho mayor, nos aseguraremos de que nunca más tengas que preocuparte por el dinero. Fue Jordan quien sugirió por primera vez que algo no estaba bien con la herencia de papá. Tenía 17 años para entonces, tomando economía avanzada y había empezado a hacer preguntas sobre la corte de sucesiones para un proyecto escolar. Autumn, dijo una noche, he estado leyendo sobre la corte de sucesiones. Cuando alguien muere sin testamento en Georgia, hay procedimientos específicos, avisos públicos, presentaciones en la corte. No puedo encontrar ningún registro de que la herencia de papá haya pasado por la sucesión. Levanté la vista de las facturas que estaba tratando de averiguar cómo pagar. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, si el tío Terrence realmente fue nombrado nuestro tutor a través de las cortes, debería haber papeleo, registros públicos, pero no hay nada. Malik estaba tomando notas, su mandíbula apretada con determinación. No es imposible, es fraude, pero ¿cómo y por qué? Dinero, dijo Jordan simplemente. Siempre se trata de dinero, pero ¿qué dinero? Según el tío Terrence, papá había muerto en la ruina. La casa estaba hipotecada. Había deudas, no había seguro, no había ahorros. Que podrían haber ganado al destruir la vida de 4 jóvenes. Empecé a investigar más a fondo, usando las habilidades que había aprendido en mi año y medio en la Universidad Estatal de Georgia antes de dejarla. Solicité copias de la transferencia de la escritura de nuestra casa, registros de empleo de papá, cualquier cosa que pudiera conseguir. Lo que descubrí me heló la sangre. La casa de papá se había vendido por $150,000 a una empresa de desarrollo, 3 veces lo que el tío Terrence afirmó que valía. Las supuestas deudas que necesitaron la venta rápida, no pude encontrar registro de la mayoría de ellas. Las pocas deudas legítimas que papá tenía eran pequeñas. Saldos de tarjetas de crédito, el pago de la hipoteca, nada que requiriera vender todo lo que poseía. Pero el mayor shock vino cuando contacté al ex empleador de papá. Siempre había sabido que papá trabajaba en logística para una compañía de transporte, pero nunca había entendido exactamente lo que hacía. Cuando hablé con su ex jefe, el señor Williams, me enteré de que papá no solo había sido un empleado, había sido un socio. Raymond era brillante, me dijo el señor Williams por teléfono. Desarrolló un sistema de enrutamiento que revolucionó nuestras operaciones. Nos ofrecimos a comprarle su parte cuando se enfermó, pero dijo que quería dejar su parte a sus hijos, su participación en la sociedad. Era dueño del 40% de Carter Williams Logistics. Nadie te lo dijo. Cuando falleció, sus hermanos vinieron con un abogado, dijeron que estaban manejando su herencia. Retiraron sus acciones, dijeron que era para pagar deudas. La habitación giró a mi alrededor. ¿Cuánto valía su parte en ese momento? Alrededor de $3 millones. Colgué el teléfono e inmediatamente llamé a mis hermanos. Cuando les conté lo que había aprendido, el silencio al otro lado fue ensordecedor. $3 millones, susurró finalmente Cameron. Nos robaron $3 millones, dijo Malik, su voz tensa de ira, y nos arrojaron a la pobreza mientras ellos se llevaban todo, agregó Jordan. Pero eso no fue todo. Durante las siguientes semanas descubrí más piezas del rompecabezas. Papá sí tenía una póliza de seguro de vida, una grande. También tenía cuentas de ahorro, cuentas de inversión, incluso una pequeña cartera de bienes raíces de la que nunca me había enterado. Todo había sido liquidado inmediatamente después de su muerte, con el tío Terrence firmando como un supuesto ejecutor de la herencia. La cantidad total que nos habían robado, casi $5 millones.
Encontrar ayuda legal honesta cuando eres pobre es casi imposible. Pero estaba decidida. Contacté a cada organización de derechos civiles, cada sociedad de ayuda legal, cada programa pro bono que pude encontrar. La mayoría me rechazó. El caso era demasiado complejo, demasiado caro, demasiado antiguo. Finalmente encontré a Sarah Chen, una joven abogada que acababa de empezar su propia práctica y estaba dispuesta a tomar el caso en contingencia. Era una apasionada de la justicia y tenía los recursos para investigar a fondo. Este es uno de los fraudes de herencia más elaborados que he visto, me dijo después de revisar la evidencia que había reunido. Pero necesitamos más pruebas, necesitamos encontrar el testamento real. Fue entonces cuando sugirió que investigáramos al señor Banks, el abogado que supuestamente había manejado la herencia de papá. Lo que descubrimos fue que el señor Banks había sido inhabilitado 2 años después de la muerte de papá por mala conducta financiera. Ella lo rastreó hasta un pequeño pueblo fuera de Augusta, donde estaba trabajando como vendedor de coches usados y bebiendo para ahogar su culpa. Al principio se negó a hablar con nosotros, pero cuando Sarah amenazó con exponer su papel en el fraude, finalmente se derrumbó. Me pagaron $50,000, sollozó, $50,000 para destruir algunos documentos y falsificar otros. Estaba endeudado, a punto de perder mi práctica de todos modos. Dijeron que era solo papeleo, que los niños estarían mejor con tutores apropiados. ¿Qué documentos destruiste? Sarah exigió el testamento real de Raymond y los documentos del fideicomiso. Había un fideicomiso, uno grande, establecido para los niños, pero tenía condiciones. Los niños tenían que graduarse de la escuela secundaria y la chica tenía que cumplir 25 años antes de que se pudiera acceder a algo de él. Mi corazón se detuvo. ¿Cuánto había en el fideicomiso? El señor Banks me miró con ojos atormentados. Cuando destruí los documentos, valía alrededor de $70 millones. Con los intereses compuestos durante los últimos 6 años, probablemente valga más de $100 millones ahora. $100 millones. ¿Dónde está ahora? Preguntó Sarah. Todavía allí, todavía creciendo. El banco que tiene el fideicomiso no sabe que el testamento fue destruido. Todavía están esperando que se cumplan las condiciones. Armados con la confesión del señor Banks y montañas de evidencia, Sarah presentó una demanda que llegó a las noticias locales. Familia local descubre que es heredera de una fortuna de $100 millones después de años de pobreza. El titular decía: a los pocos días de que la historia saliera a la luz, mi teléfono sonaba sin parar. El tío Terrence, el tío Maurice, la tía Lisa, todos querían hablar. Estaban preocupados por el malentendido. Querían arreglar algo. Me negué a hablar con cualquiera de ellos sin Sarah presente. La primera reunión familiar en 6 años tuvo lugar en la sala de conferencias de Sarah. El tío Terrence entró luciendo más viejo y más desesperado de lo que lo recordaba. La tía Lisa estaba claramente nerviosa, jugueteando con su bolso y evitando el contacto visual. El tío Maurice mantuvo su silencio peligroso. Autumn, cariño, creo que ha habido un terrible malentendido. El tío Terrence comenzó. El único malentendido es que sus clientes pensaran que podían salirse con la suya con este fraude indefinidamente. Sarah interrumpió. Estábamos tratando de proteger a los niños. La tía Lisa insistió. Autumn era demasiado joven, demasiado joven para tener su propia herencia, demasiado inexperta para criar a sus propios hermanos. Podemos resolver esto. El tío Maurice habló por primera vez. La familia no necesita ventilar la ropa sucia en la corte. Dejaron de ser familia el día que arrojaron a 4 niños huérfanos a la calle, dijo Malik, insistiendo en estar presente junto con Jordan y Cameron. Merecían enfrentar a las personas que les habían robado su infancia. La máscara del tío Terrence comenzó a deslizarse. Ustedes, chicos, no entienden las complejidades. Entendemos el robo, entendemos el fraude. Entendemos que nos vieron luchar durante 6 años mientras vivían de nuestro dinero. Jordan interrumpió. Ese dinero se habría desperdiciado en una chica de 19 años. Bella habló por primera vez. Ahora tenía 27 años, casada con una hipoteca y pagos de coche. Al menos lo invertimos correctamente. Lo invirtieron en su estilo de vida, quieren decir, Cameron dijo en voz baja. Su voz se había vuelto más profunda a lo largo de los años y ahora había quietud en ella. La mediación fracasó en 2 horas. Lo que siguió fue la batalla legal más viciosa que pude haber imaginado. El tío Terrence contrató abogados caros que intentaron afirmar que yo era una tutora no apta, que los niños habrían estado mejor con ellos, que cualquier supuesta herencia estaba ligada a complejidades legales más allá de mi comprensión. Presentaron contrademandas afirmando que yo estaba tratando de extorsionarlos.
Corrieron rumores en nuestro antiguo vecindario de que yo estaba inventando historias por dinero. Incluso intentaron que mis hermanos testificaran en mi contra, ofreciéndoles coches y matrícula universitaria si solo admitieran que habían estado mejor sin mí. Malik, Jordan y Cameron ni siquiera se dignaron a responder a las ofertas, pero los tíos no habían terminado. El tío Maurice, el callado, resultó ser el más peligroso. Empezó a seguirme, apareciendo en mis trabajos, haciendo amenazas veladas sobre lo que le sucedía a la gente que causaba problemas a la familia. Una noche, llegué a casa del trabajo para encontrar que mi apartamento había sido allanado. No se robaron nada, pero mis documentos estaban dispersos, mi computadora estaba dañada y se dejó una nota en mi almohada. Algunos secretos deberían permanecer enterrados. Llamé a la policía, pero no había pruebas de quién lo había hecho. Sara me aconsejó que tuviera cuidado, que variara mis rutinas, que nunca estuviera sola si era posible. El estrés era abrumador, pero esta vez no lo enfrentaba sola. Mis hermanos, ahora hombres adultos, se unieron a mi alrededor. Malik se había graduado de la escuela secundaria y había entrado en Georgia Tech con una beca académica. Jordan había recibido una beca de baloncesto para la Universidad de Georgia. Cameron era un señor con una beca completa para asistir al Berklee College of Music. Podrían haberse ido, haber comenzado sus nuevas vidas, haber dejado atrás la batalla legal. En cambio, se quedaron conmigo. «Sacrificaste todo por nosotros», me dijo Malik. «Ahora es nuestro turno». El juicio comenzó en una fría mañana de febrero. El juzgado estaba lleno de periodistas, miembros de la familia y curiosos que habían seguido la historia en las noticias. Me senté en la mesa del demandante con un traje que Sara me había ayudado a elegir, mis 3 hermanos detrás de mí en la primera fila. Al otro lado del pasillo, el tío Terrence, el tío Maurice y la tía Lisa se sentaron con su equipo legal de alto poder. Con un aspecto seguro y con derecho, la declaración de apertura de Sara fue devastadora. Ella expuso la línea de tiempo del fraude con precisión, usando documentos, registros bancarios y testimonios de testigos para pintar una imagen de codicia calculada y traición familiar. Los acusados no solo robaron dinero, robaron infancias. Condenaron a 4 niños huérfanos a años de pobreza y lucha mientras vivían cómodamente de la herencia de la víctima. La defensa intentó afirmar que habían actuado de buena fe, que la situación legal había sido compleja, que genuinamente habían creído que estaban protegiendo los intereses de los niños, pero luego Sara llamó al señor Banks al estrado. El abogado deshonrado estaba claramente nervioso, sudando a pesar del aire fresco de la sala del tribunal. Bajo juramento, detalló exactamente cómo le habían pagado para destruir el testamento real de papá y falsificar documentos que hacían que pareciera que papá había muerto sin un plan de sucesión. Me dijeron que era por el propio bien de los niños, testificó. Pero sabía que estaba cometiendo fraude. Me he arrepentido cada día desde entonces. Cuando Sara le pidió que identificara a las personas que le habían pagado, señaló directamente al tío Terrence y al tío Maurice. El contrainterrogatorio de la defensa fue brutal, pero el señor Banks se mantuvo en su historia. El daño estaba hecho. Durante la semana siguiente, Sara destruyó sistemáticamente las afirmaciones de los tíos. Llamó al ex socio comercial de papá, que testificó sobre los $3 millones que habían sido reclamados fraudulentamente. Presentó registros bancarios que mostraban cómo el dinero se había dividido entre las 3 parejas y se había gastado en casas, coches, vacaciones e inversiones. Le mostró al jurado fotografías de nuestro apartamento en el sótano en contraste con fotos de las nuevas casas de los tíos. Presentó mis registros de trabajo mostrando cómo había trabajado en 3 trabajos para mantenernos a flote mientras ellos vivían en el lujo. Pero el testimonio más poderoso vino de mis hermanos. Malik subió al estrado primero. Compuesto y elocuente, describió nuestros años de lucha, los sacrificios que yo había hecho, la forma en que había mantenido unida a nuestra familia a través de la pura determinación. Mi hermana tenía 19 años cuando se hizo responsable de 3 niños en duelo. Le dijo al jurado, podría haberse rendido. Podría haber dejado que el Estado se ocupara de nosotros. En cambio, renunció a sus propios sueños para asegurarse de que tuviéramos una oportunidad en los nuestros. Jordan fue el siguiente, usando su carisma natural en el jurado. Los hizo reír con historias de nuestros domingos de panqueques y aventuras de campamento interior. Luego los hizo enojar mientras describía viéndome trabajar hasta el agotamiento. Solía preguntarme por qué Dios dejó que nuestros padres murieran, pero creo que ahora lo sé. Sabía que necesitábamos a Autumn para criarnos. Sabía que nos amaría lo suficiente como para sacrificarlo todo. El testimonio de Cameron fue el más emotivo.
Ahora de 21 años y preparándose para su carrera musical, habló con la confianza serena de un artista, pero su voz se quebró cuando habló de nuestras luchas. Hubo noches en las que la escuché llorar, dijo. Ella pensó que estábamos dormidos, pero la escuché. Lloró porque estaba cansada, porque tenía miedo, porque no sabía cómo iba a pagar el alquiler. Pero a la mañana siguiente se levantaba y nos preparaba el desayuno y nos decía que todo iba a estar bien. Y porque ella lo creía, nosotros también lo creímos. Cuando el abogado de la defensa intentó sugerir que los chicos podrían haber estado mejor con una supervisión adulta adecuada, la respuesta de Cameron silenció la sala del tribunal. Autumn no solo nos supervisó, nos amó. Sacrificó su juventud, su educación, su vida social, su salud, todo para asegurarse de que tuviéramos lo que necesitábamos. Lo que necesitábamos no era dinero o una casa grande. Lo que necesitábamos era alguien que nunca se rindiera con nosotros, alguien que mantuviera cada promesa que hizo. Eso es lo que Autumn nos dio. El caso de la defensa se desmoronó rápidamente. Intentaron argumentar que habían actuado con buenas intenciones, pero la evidencia de su gasto lujoso mientras vivíamos en la pobreza hizo que sus afirmaciones parecieran vacías. El tío Terrence subió al estrado en su propia defensa, manteniendo que genuinamente había creído que nos estaba protegiendo. Pero bajo el contrainterrogatorio, Sara expuso sus mentiras con precisión quirúrgica. Señor Carter, usted testifica que estaba preocupado por la capacidad de Autumn para proveer para los niños. También le preocupaba su capacidad para acceder a un fondo fiduciario de $100 millones. Eso no sabíamos de ningún fondo fiduciario, pero usted destruyó el testamento que estableció ese fondo fiduciario. No, yo nunca. Usted le pagó al señor Banks $50,000 para destruir documentos. Le está diciendo a esta corte que no sabía lo que contenían esos documentos. Cuanto más tiempo estuvo en el estrado, más se desmoronó su historia. Para cuando Sara terminó con él, estaba claro para todos en la sala del tribunal que él sabía exactamente lo que estaba haciendo. La tía Lisa fue la siguiente y se derrumbó por completo bajo el interrogatorio. Admitió que habían sabido de los activos de papá, admitió que los habían escondido deliberadamente de nosotros, admitió que habían pasado años viviendo del dinero que pertenecía a niños huérfanos. El tío Maurice se negó a testificar, lo que Sara usó con un efecto devastador en su argumento final. Maurice Carter no subirá al estrado porque sabe que no hay excusa para lo que hicieron, no hay justificación para robar a los niños, no hay defensa para condenar a 4 huérfanos a la pobreza mientras se vive en el lujo de su herencia. El jurado deliberó por menos de 3 horas. Cuando regresaron, el capataz se puso de pie y pronunció un veredicto que cambiaría nuestras vidas para siempre. En el asunto de Carter contra Carter, encontramos a favor de los demandantes en todos los cargos. El fallo del juez fue aún más satisfactorio. No solo ordenó la liberación inmediata del fondo fiduciario, sino que también impuso daños adicionales por dolor y sufrimiento, honorarios legales y daños punitivos diseñados para castigar a los acusados por su conducta particularmente atroz. Pero la verdadera victoria llegó cuando el juez leyó en voz alta una carta que se había encontrado en la caja de seguridad de papá. Una carta que nos había escrito para ser abierta solo si le sucedía algo. Mis queridísimos hijos, si están escuchando esto, entonces ya no estoy con ustedes, y lo siento mucho. Quiero que sepan que todo por lo que trabajé, todo lo que construí fue para ustedes. El fideicomiso que he establecido se asegurará de que nunca les falte nada, pero, lo que es más importante, ruego que siempre se tengan el uno al otro. Autumn, mi valiente chica, sé que la responsabilidad recaerá sobre tus hombros. Eres más fuerte de lo que sabes y confío en que mantendrás a nuestra familia unida. Cuida de tus hermanos, pero no olvides cuidarte a ti misma también. Malik, tienes mi sentido de la responsabilidad y la sabiduría de tu madre. Usa ambos para ayudar a guiar a tu familia. Jordan, tienes el don de la alegría. Nunca pierdas tu risa. Incluso en los tiempos oscuros, tu familia necesitará tu luz. Cameron, tienes el corazón gentil de tu madre y mi determinación. Sigue tus sueños, pero nunca olvides de dónde vienes. Les he dejado suficiente dinero para vivir cómodamente, pero más que eso, he tratado de darles los valores que los harán buenas personas. Ámense los unos a los otros, apóyense los unos a los otros, perdonen los errores de los demás, sean la familia que siempre soñé que serían. Todo mi amor siempre, papá. No había un ojo seco en la sala del tribunal. La victoria legal fue solo el comienzo de la justicia que recibimos. Durante el año siguiente, el karma alcanzó a cada uno de nuestros atormentadores de maneras que fueron tanto satisfactorias como aleccionadoras. El tío Terrence perdió su trabajo cuando su empleador se enteró del caso de fraude. Su esposa lo dejó, llevándose a su hija y la mitad de sus activos en el divorcio.
La casa que compró con nuestro dinero robado fue a una ejecución hipotecaria y se vio obligado a mudarse con parientes que no querían saber nada de él. La tía Lisa desarrolló una ansiedad y depresión severas, incapaz de lidiar con la vergüenza pública y las consecuencias legales. Perdió a la mayoría de sus amigos y se encontró aislada y amargada. El tío Maurice enfrentó cargos criminales por fraude e intimidación. Fue sentenciado a 5 años de prisión, donde su comportamiento silencioso y peligroso no le hizo amigos. El hombre que pensó que podía intimidar a una joven para que se callara se encontró impotente tras las rejas. Belle perdió su trabajo como maestra cuando el distrito escolar se enteró de los crímenes de su familia. Su marido la dejó, disgustado por su participación en el robo a niños huérfanos. Se vio obligada a mudarse de nuevo con su padre deshonrado, dos personas amargadas alimentándose del resentimiento del otro. Pero la justicia más poética llegó cuando el IRS lanzó una investigación sobre sus ingresos no declarados. El dinero que habían robado y gastado tan libremente se convirtió en una pesadilla fiscal que los perseguiría durante años. No celebré su caída, pero no voy a mentir, hubo una profunda satisfacción al ver a las personas que intentarían destruirnos enfrentar las consecuencias de sus elecciones. El fondo fiduciario, ahora valorado en $127 millones con intereses acumulados, nos fue entregado en etapas. Como la mayor, recibí acceso inmediato a suficiente dinero para asegurar nuestros futuros con el resto retenido hasta que mis hermanos cumplieran 25 años. Lo primero que hice fue comprarnos una casa. No una mansión, sino una hermosa casa de 4 dormitorios en un buen vecindario con una gran cocina y un patio trasero donde finalmente pudimos respirar. Después de 7 años en ese apartamento en el sótano, tener espacio y luz se sintió como un milagro. Malik se transfirió a una escuela mejor para terminar su carrera de ingeniería. Jordan pudo concentrarse en el baloncesto sin preocuparse por el dinero. Cameron continuó sus estudios de música, ahora capaz de pagar los mejores profesores y equipos. Pero el dinero, aprendimos, no podía borrar los hábitos de supervivencia que habíamos desarrollado. Durante meses, todos atesoramos comida, mantuvimos las luces encendidas toda la noche y revisamos los saldos de nuestras cuentas bancarias de manera obsesiva. Llevó tiempo creer que nuestra seguridad era real. La atención de los medios fue abrumadora al principio. Todos querían entrevistar a la familia Cenicienta, como nos llamó un periódico. Fuimos invitados a programas de entrevistas, se nos ofrecieron contratos de libros, fuimos abordados por productores de cine, rechazamos la mayoría. Nuestra historia nos pertenecía y no estábamos listos para compartirla con el mundo. Todavía no. Con la seguridad financiera vino la libertad de perseguir nuestros sueños sin la desesperación que nos impulsaba. Malik se graduó summa cum laude con títulos en ingeniería y negocios. Inició su propia firma de consultoría especializada en logística y gestión de la cadena de suministro, continuando el legado de papá de una manera que lo habría enorgullecido. Para cuando tenía 26 años, su compañía tenía oficinas en 3 estados. Jordan terminó la universidad y fue reclutado por un equipo de baloncesto profesional, pero una lesión en la rodilla terminó su carrera como jugador temprano. En lugar de estar devastado, canalizó su pasión en el entrenamiento y la gestión deportiva. Inició un programa de baloncesto juvenil en el centro de Atlanta, dando a los niños las oportunidades que soñaba durante nuestros años más difíciles. La carrera musical de Cameron despegó como un cohete. Su primer álbum, titulado Basement Dreams, Sueños de Sótano, fue un tributo a nuestro viaje y se convirtió en un gran éxito. Ganó 3 premios Grammy antes de su 25º cumpleaños y usó su plataforma para abogar por los niños de acogida y las familias en la pobreza. En cuanto a mí, descubrí que tenía talento para los negocios y la inversión. Empecé poco a poco, comprando y renovando propiedades en vecindarios en apuros. Luego me expandí a restaurantes, tiendas minoristas y nuevas empresas de tecnología. Para los 30 había construido mi propio imperio de negocios valorado en cientos de millones de dólares, pero nuestro mayor éxito fue que nos mantuvimos unidos. A través de todo el dinero, la fama, las oportunidades que podrían habernos llevado en diferentes direcciones, seguimos siendo una familia. Cuando Malik se casó a los 28, me pidió que lo llevara por el pasillo. «Has sido más que una hermana», me dijo. «Has sido nuestra madre, nuestro padre, nuestra protectora. Renunciaste a todo para criarnos. Déjame honrar eso». Lloré durante toda la ceremonia, viendo a mi hermano pequeño casarse con una mujer maravillosa que entendía y respetaba nuestra inusual dinámica familiar. La boda de Jordan 2 años después fue una celebración que habría enorgullecido a papá.
Se casó con su novia de la universidad en una ceremonia que llenó una iglesia entera de risas y alegría, cuando me agradeció en su discurso, llamándome la mejor madre que un hombre podría pedir. No había un ojo seco en la casa. La boda de Cameron fue la más hermosa de todas. Una celebración musical donde le dio una serenata a su novia con una canción que había escrito sobre encontrar el amor después de la pérdida. Yo también lo llevé por el pasillo. Mi hermano pequeño, ahora un hombre exitoso, que todavía me llamaba cuando necesitaba consejo. En cada boda, mis hermanos me agradecieron públicamente por los sacrificios que había hecho, por las promesas que había cumplido, por el amor que había mantenido unida a nuestra familia a través de los tiempos más oscuros. Durante años, estuve tan concentrada en mis hermanos y en construir nuestra nueva vida que no pensé en el romance. Me convencí de que estaba demasiado ocupada, demasiado independiente, demasiado establecida en mis costumbres para necesitar a alguien más. Luego conocí a David. Era un arquitecto que trabajaba en una de mis propiedades comerciales y no tenía idea de quién era yo cuando nos conocimos por primera vez. Para él yo era solo otra cliente y me encantó la normalidad de eso. Era amable, divertido, trabajador y completamente indiferente a la riqueza o el estatus. Nuestra primera cita fue en una cafetería, no muy diferente a Sunny's Kitchen donde una vez trabajé. Cuando le dije que me encantaba la simplicidad de ello, se rió y dijo, «Bien, porque no estoy tratando de impresionarte con dinero. Estoy tratando de impresionarte con mi personalidad brillante». Él me impresionó con su integridad, su pasión por su trabajo y su genuino interés en quién era yo como persona, no en lo que había logrado o acumulado. Cuando finalmente le conté mi historia, me escuchó sin juzgar o sentir lástima. «Eres la persona más fuerte que he conocido», dijo simplemente, «y la más amorosa. Tus hermanos tienen suerte de tenerte». «Yo tengo suerte de tenerlos a ellos», corregí. Dijo, «ambos tienen suerte de tenerse el uno al otro. Así es como se ve la verdadera familia». Nos casamos en una pequeña ceremonia con mis hermanos como cortejo nupcial y la señora Rodríguez, nuestra antigua dueña, que se había convertido en una abuela para nosotros, me entregó. Fue perfecto en su simplicidad. David y yo tuvimos 3 hijos, 2 niñas gemelas, Grace y Ope, y un hijo al que llamamos Raymond en honor a mi padre. Los hijos de mis hermanos me llaman tía Autumn, pero también conocen la historia de cómo crié a sus padres. Entienden que nuestra familia está construida sobre el sacrificio, el amor y los lazos inquebrantables. Todos los domingos todavía tenemos mañanas de panqueques. Ahora en mi espaciosa cocina, con 3 familias reunidas alrededor de una mesa que tiene capacidad para 20. Los niños se ríen de las historias de sus padres comiendo fideos, ramen durante semanas seguidas. Y nos aseguramos de que entiendan lo bendecidos que son, pero también nos aseguramos de que entiendan el valor del trabajo duro, de cuidarse los unos a los otros, de mantener las promesas. Incluso cuando es difícil. La hija de Malik, Danielle, llamada así por mi madre, está estudiando para ser maestra. El hijo de Jordan, Marcus, juega al baloncesto como su padre, pero quiere ser médico. Los gemelos de Cameron tienen talento musical como su padre, pero están arraigados en los valores que les enseñamos. Son la 4ª generación de niños Carter criados con amor y seguridad, pero conocen la historia de su familia. Saben que sus vidas cómodas se construyeron sobre los sacrificios de una chica de 19 años que se negó a que su familia se rompiera. El éxito nos dio los recursos para ayudar a otros, y nunca hemos olvidado de dónde venimos. Juntos, mis hermanos y yo establecimos la Fundación Raymond Carter, no para terminar nuestra historia, sino como un tributo viviente a nuestro padre y a los valores que nos inculcó. La fundación proporciona asistencia de emergencia a familias que enfrentan dificultades repentinas, becas para estudiantes que superan la edad de acogida y apoyo para hermanos que intentan permanecer juntos en el sistema. Hemos ayudado a cientos de familias a evitar la separación y la pobreza que experimentamos. Cada subvención que aprobamos, cada familia que ayudamos a mantenerse unida, se siente como una victoria contra las fuerzas que intentaron rompernos. También inicié un programa de mentoría para mujeres jóvenes que se encuentran responsables de hermanos u otros miembros de la familia. Les enseño habilidades prácticas. Cómo presupuestar, cómo navegar por los sistemas legales, cómo encontrar recursos, pero lo que es más importante, trato de darles lo que desearía haber tenido, alguien que entendiera el peso que estaban cargando. No estás sola, le digo a cada joven que conozco. Lo que estás haciendo es difícil, pero también es heroico y eres más fuerte de lo que sabes. Ahora, a los 32, miro hacia atrás en nuestro viaje con una mezcla de dolor y orgullo.
Los años de lucha fueron brutales, pero nos forjaron en personas en las que quizás nunca nos hubiéramos convertido de otra manera. Malik es uno de los jóvenes emprendedores más exitosos del sureste, pero también es humilde, generoso y dedicado a la familia. La responsabilidad que asumió cuando era adolescente le enseñó a liderar con fuerza y compasión. El carisma natural de Jordan podría haberlo vuelto arrogante, pero sus años de tomar a la ligera nuestras dificultades le enseñaron a usar el humor para sanar en lugar de dañar. Se ha convertido en un líder en deportes juveniles, cambiando vidas a través del baloncesto y la mentoría. Los dones artísticos de Cameron fueron refinados por el sufrimiento en algo verdaderamente trascendente. Su música habla a las personas que han conocido la pérdida y la lucha, ofreciendo esperanza y sanación en igual medida. En cuanto a mí, aprendí que el amor es la fuerza más fuerte del universo. El amor me hizo trabajar en 3 trabajos sin quejarme. El amor me dio la fuerza para luchar por lo que era correcto. El amor mantuvo unida a nuestra familia cuando todo lo demás se desmoronó. El dinero que finalmente recibimos cambió la vida, pero no fue lo que nos salvó. Nos salvamos el uno al otro. El año pasado, en el 10º aniversario de ganar nuestro caso judicial, recibí una carta inesperada. Era del tío Terrence, escrita desde el pequeño apartamento donde ahora vive solo. Autumn decía, sé que no tengo derecho a contactarte y no espero el perdón, pero necesito que sepas que pienso en lo que hicimos todos los días. Estábamos celosos del éxito de Raymond, resentidos de que él parecía tenerlo todo mientras nosotros luchábamos. Cuando murió, vimos una oportunidad de tomar lo que sentíamos que nos debía. Nos dijimos a nosotros mismos que estábamos protegiendo a ustedes, los niños, de cometer errores con dinero que eran demasiado jóvenes para manejar. Pero la verdad es que éramos simplemente codiciosos y amargados. Justificamos robar a huérfanos porque queríamos lo que su padre había construido. Ver en lo que te convertiste, cómo criaste a esos chicos, el éxito que todos han logrado, me ha hecho darme cuenta del monstruo que era. Fuiste una mejor madre a los 19 que yo como adulto. Tu padre estaría muy orgulloso de la mujer en la que te convertiste y de los hombres que criaste. No pido el perdón porque no me lo merezco. Solo quería que supieras que se hizo justicia y fue lo correcto. Merecías algo mejor de tu familia y lamento que te hayamos fallado tan completamente. Tu tío Terrence. Le mostré la carta a mis hermanos y hablamos de ella durante horas. Todavía había ira allí, pero también algo de lástima. Terrence había destruido su propia vida a través de la codicia y los celos, perdiendo todo lo que importaba mientras nosotros habíamos ganado todo lo que contaba. Le respondí no para perdonar, sino para cerrar el círculo. Tío Terrence, escribí, aprecio tu honestidad. Lo que hiciste fue imperdonable, pero he aprendido que llevar la ira solo daña a la persona que la sostiene. No te perdono por lo que nos quitaste, pero ya no te odio tampoco. Te equivocaste en una cosa, sin embargo. Papá no te debía a ti ni a nadie más su éxito. Se lo ganó a través del trabajo duro y el sacrificio. Lo único que nos debemos los unos a los otros es la decencia humana básica, y fallaste completamente en esa prueba, pero tu carta me dice que ahora lo entiendes. Espero que encuentres paz en los años que te queden. Autumn, nunca más supe de él. Hoy me siento en mi oficina con vistas al centro de Atlanta, observando el ajetreo de la ciudad. Mis compañías emplean a más de 1000 personas. Mis hermanos han construido sus propias empresas exitosas. Nuestros hijos son felices y saludables, creciendo con ventajas que nunca tuvimos, pero también con los valores que aprendimos en ese apartamento en el sótano. La gente a menudo me pregunta si me arrepiento de los años de lucha, si desearía que las cosas hubieran sido diferentes. La respuesta honesta es complicada. Lamento que mis hermanos tuvieran que ver a su hermana trabajar hasta el agotamiento. Lamento que nos perdiéramos las experiencias normales de la adolescencia. Lamento el estrés, el miedo, las noches en que me quedaba despierta preguntándome si les estaba fallando. Pero no me arrepiento de convertirme en la persona que esas luchas me hicieron. No me arrepiento del vínculo que esas dificultades forjaron entre mis hermanos y yo. No me arrepiento de aprender que podíamos sobrevivir a cualquier cosa mientras nos tuviéramos el uno al otro. El dinero fue bueno de conseguir, pero no fue lo que nos hizo ricos. Éramos ricos en el momento en que decidimos enfrentar nuestros desafíos juntos. Éramos ricos cada domingo por la mañana cuando nos reuníamos para los panqueques. Éramos ricos en el amor que nos mantuvo unidos a través de todo. Ayer, Cameron me llamó desde Los Ángeles donde estaba grabando su 5º álbum. Autumn, dijo, estaba en el estudio pensando en esos viejos días y me di cuenta de algo. ¿Recuerdas lo que nos dijiste esa última noche en nuestra vieja casa?
Dijiste que íbamos a estar bien, que nos cuidarías sin importar qué. Lo recuerdo, dije. Cumpliste esa promesa cada parte de ella, incluso cuando parecía imposible, incluso cuando te estabas rompiendo bajo el peso de ello, nos mantuviste a salvo, nos mantuviste juntos, nos mantuviste bien, nos mantuvimos bien el uno al otro, corregí suavemente. Quizás, dijo, pero empezó contigo. Empezó con una chica de 19 años que se negó a que su familia se rompiera. Y míranos ahora. Todos somos exitosos, todos somos felices, todos tenemos familias propias, pero más que eso seguimos siendo hermanos, todavía nos amamos, todavía estamos bien. Después de que colgamos, pensé en la carta de papá, la que el juez había leído en la corte. Hace todos esos años, me había pedido que mantuviera a nuestra familia unida y lo había hecho. Me había pedido que cuidara de mis hermanos y lo había hecho, pero también me había pedido que no me olvidara de cuidarme a mí misma. Y finalmente, con su amor y apoyo, había aprendido a hacer eso también. La chica que hizo esas promesas en una sala de estar vacía rodeada de cajas e incertidumbre no tenía idea de lo que deparaba el futuro. No podría haber imaginado la riqueza, el éxito, la felicidad que esperaba al otro lado de toda esa lucha, pero sabía una cosa con absoluta certeza: nunca rompería una promesa a la gente que amaba, y nunca lo hizo. Esta es mi historia, nuestra historia. Es una historia de amor triunfando sobre la codicia, un vínculo familiar más fuerte que cualquier fuerza que intentó romperlos y de promesas cumplidas contra pronósticos imposibles. Es la historia de 4 niños huérfanos que se negaron a ser destruidos por las personas que deberían haberlos protegido. No solo sobrevivimos, prosperamos. Y cada día nos despertamos agradecidos por el viaje que nos trajo aquí, incluso las partes oscuras, porque nos enseñaron quiénes somos realmente. Somos la familia Carter, somos irrompibles, y somos la prueba viviente de que el amor al final siempre gana. Esta historia está dedicada a cada joven que ha tenido que crecer demasiado rápido, a cada familia que ha elegido el amor sobre la amargura, y a todos los que creen que nuestra mayor herencia no es lo que recibimos, sino lo que le damos a la próxima generación. Antes de irte, por favor no olvides suscribirte a este canal, dale me gusta a este video y compártelo con tus seres queridos. Publicamos videos todos los días en este canal, así que es bueno que también veas otros videos aquí. No olvides comentar tus pensamientos y opiniones sobre esta historia. Nos vemos en la próxima historia. Adiós.